hermano. ¿Cómo amanece? Buenos días, bendiciones. Amén. Buenos días, hermana, bendiciones. Buenos días. Bendecido día. Bendiciones. Buenos días, buenos días. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos Amén. estar nuevamente acá conectados. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque solo tú, Señor, permite, Señor, regalarnos un día más de vida para buscarte, Señor, para que te glorifiques en nuestras vidas, Señor, para ser ese instrumento tuyo, Señor, y ser usado, Señor, a la forma que tu voluntad desea. Amén. Te entregamos este tiempo, Padre, y que seas tú por medio de mí, hablando, Señor, y transmitiendo el mensaje que tú quieres que transmita. Te doy gracias, Señor, por estar en este momento, glorificando y exaltando tu nombre en todo momento. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Hoy le vamos a dar continuación a lo que es nuestro libro de Escuela de Guerreros, el capítulo 11 de La hija del destino de Katy Kurma. Este capítulo 11 lleva por nombre Hola a todos. Me han estado esperando. Este capítulo, bueno, como podemos observar, comienza como con un interrogante, ¿verdad? De Katy que utilizaba en su escenario. Pero primero que nada quiero que me acompañes en la cita de este versículo que es Romanos 11:29. Leemos bajo la bendición de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Claramente nos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. ¿Cuánto de lo que estamos aquí queremos ese llamamiento divino del Señor para nuestras vidas? Amén. 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 Entonces comenzamos. Hola a todos. Al parecer todo en un momento u otro la gente disfrutaba y le gustaba lo que era que la imitación de Katy Kulma, su dramático gesto con las manos en la televisión, tenía una forma muy particular cuando se ponía de puntillas y con los pequeños pasos, coqueteaba de una forma mientras agitaba el dedo y decía, como lo describe ahí, el espíritu Oli está aquí. Ella decía bueno, que el espíritu Oli está aquí, como queriendo decir que el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Y, y todos sabemos que Katy Kulma era una mujer muy usada por el Espíritu Santo, ¿sí? Ella lo más que tenía era el Espíritu Santo. De hecho, Katy Kulma en las oportunidades que tenía cuando se montaba en sus escenarios, ella lloraba mucho. Describe en una de sus libros. Ella lloraba mucho, pero era por la llenura del Espíritu Santo y ella siempre decía que no concristaran el Espíritu, porque eso era lo único que ella tenía. Entonces, hermano, ella decía, Oli está aquí, era queriendo decir y haciéndoles entender a los oyentes que el Espíritu Santo estaba allí, ¿sí? Entonces había que estar conectado como que en sintonía con ella para irlo entendiendo. Y así quiero que estén hoy acá conmigo para que se lleven ese mensaje que el Señor nos quiere dar. Ella dice que llevaba un peinado de los años 40. Esa forma exagerada que la gente le imitaba, le encantaba imitarla. Entonces, bien, podemos describir a Katy de la siguiente manera.
Entonces Katy se convirtió en un fenómeno de la televisión y la radio. Ya por sus características, ella se fue desenvolviendo en ese escenario, hermano, que ella se volvió súper famosa. Ella lo describe aquí en el capítulo, que ella era súper admirada por todo el público, por los oyentes. Y, y bueno, ella dice que la imitaban mucho, entonces se convierte en ese fenómeno en la televisión, en la radio, a donde llegaba, era famosa por su estilo dramático y su forma de hablar. Entonces eso causaba un boom ante tanta multitud, porque los encuentros de Katri no eran pequeños. Donde llegaba ella, eso se derramaba el Espíritu Santo y eso era una unción. Y las personas llegaban que eran multitudes. No eran pocas personas, eran multitudes porque por el poder que ella llevaba a través del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, la fe de las personas les motivaba como que a ir a la presencia de ella sin saber quién era su fuente, pero iban por la fe que tenían, porque era muy usada por el Señor. Entonces, bueno, eso era lo que causaba el boom ante tanta multitud en ese lugar. Entonces, así volviéndose popular de la misma forma, se volvía su imitación popular entre los comediantes. Entonces, aquí tenía unos nombrados que es Phil Wilson y Carol Burnett, quienes aprovechaban su voz y gestos exagerados, algo que Kulma disfrutaba a pesar de las burlas, porque se burlaba mucho de ella. Ella, a pesar de que, bueno, de que era famosa, de que tenía esos dones, esos talentos que el Señor le había dado, también tenía, podemos verlo nosotros desde este punto de vista, que eran desventajas, pero ella siempre buscaba como que la manera de darle la vuelta a esas dificultades y convertirlas como que en oportunidades para ella, para seguir avanzando y para seguir preparándose en la obra. Entonces, bueno, dicen que estos comediantes la admiraban, pues, y aprovechaban, y a pesar de que la imitaban, también se burlaban y la criticaban. Por cierto, había otra acá que era Ruth. Ella era otra que la imitaba, pero más nunca hizo una imitación de ella, sus razones en particular tendría. Kulma fue una mujer muy sabia, hermano. Kulma fue muy orientada en todas las cosas que hacía. Ella tenía mucha dirección del Señor. Y bueno, podemos ver que era dirección del Señor porque los resultados, cada cosa que hacía tenía fruto, pues. Era muy rara la cosa que ella hacía que no le diera fruto, pero era porque no lo hacía a su voluntad, sino a la voluntad del Señor. Amén. Entonces Kulma, como les digo, fue una mujer sabia, usada por el Espíritu Santo. Y bueno, ella estaba dispuesta a tolerar las imitaciones. Ella valoraba la atención de todas las personas. Ella valoraba todas esas críticas, todas esas imitaciones, ella le daba valor. Pero ya que ellos no se daban cuenta de lo que para ellos era una burla, para Katy era un privilegio. Y ustedes dirán, ¿cómo que un privilegio que se burlen de ti? Bueno, sí, es un poquito difícil de entender, pero Katy lo asimilaba así. Ella le daba valor a todas esas imitaciones que le hacían de ella, porque ellos se burlaban, pero para ella era un privilegio, hermano. Y con esto, bueno, quiero decirte que bueno, que el Señor es bueno, y todo lo que permite, bueno, es con un propósito y con una voluntad. Entonces Katri tenía ese llamamiento del Señor, ese don que le había dado el Señor. ¿Cuál era el don de Katri? Bueno, ella era una evangelista muy, muy poderosa, ¿verdad? Por esa llenura. Y bueno, le dieron ese don de sanación. Esa fe y podía
derramar la sanidad, ¿verdad? Pero a través del Espíritu Santo, que era el Señor que se glorificaba en cada uno de sus encuentros, porque eso eran multitudes y multitudes. Y como lo describe acá el capítulo, que este encuentro fue poderoso. Entonces quiero decirte que el Señor te hará entender que no pierdes nada, hermano, porque habrá momentos en tu vida que bueno, que te van a imitar. Acuérdate que no es lo que eres, sino la esencia con la que tú transmites cada cosa que tú das, cada acto que tú haces, esa es la esencia que tú transmites. No es lo que tienes ni lo que eres, no, es la esencia con la que haces cada cosa, amén. Entonces tienes que ir como que direccionado con el Señor para que tú veas que esa esencia, hermano, no va a ser como la esencia de cualquier persona. Entonces el Señor, no te quitan nada, hermano. Cuando pasen esas situaciones en tu vida, no te quitan nada. Cuando crees que bueno, que te están quitando todo, que bueno, que ahora me van a copiar, me van a hacer esto, porque es que nosotros también tenemos dones y también tenemos muchos talentos que el Señor nos regala. Lo que pasa es que bueno, por andar despistados no nos damos cuenta y por no estar en conexión con el Señor, que en eso es lo que tenemos que trabajar, estar conectados con el Padre Poderoso para que Él nos vaya direccionando en su voluntad y así poder agarrar todas esas cosas que el Señor nos quiere dar, ¿sí? Entonces, recuerda que nada te están quitando, que el Señor todo lo permite con un propósito. Y bueno, ¿qué sucede? Que el Señor es tu fuente y todo lo que tienes va a ser a través de Él. Pero entonces, lo que entendemos, y aquí es donde está el punto importante, lo que entendemos, cuál es la fuente que estamos conectados, así como Kuhlman lo sabía, no había necesario de decírselo, cuando reconocemos en qué fuente estamos conectados, cambia todo. Porque José tenía la fuente, ¿sí? Cuando vamos al libro, ¿verdad? A nuestra Biblia, a José tenía la fuente. Entonces le quitaron ¿qué? Le quitaron la túnica. Pero ¿qué tenía José? A ver si están aquí conectados conmigo. ¿Qué tenía José? El llamado de altar. ¿Ah? La La fuente, el Espíritu fuente. Santo. La Jesús fuente. tenía la fuente. Entonces le quitaron la túnica. Entonces, si nos vamos a la palabra, Juan 3:16 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces, a José le quitaron la túnica, pero no la cobertura, amén. Y ahí es donde quiero que vayamos. Quiero decirte que bueno, que sabemos que cuando sabemos cuál es la fuente que estamos conectados, hermano, te van a poder quitar el trabajo, pero no te van a quitar el proveedor. Te pueden Aleluya. quitar el carro, la moto, la casa, pero no te van a poder quitar la bendición de andar bajo el Altísimo. Amén. O sea que te pueden quitar lo que sea, pero jamás te van a quitar lo que el Señor te regala a ti, porque esa es tu esencia y eso no se la van a dar a todos. Aunque tenga el carro, aunque tenga la casa y aunque tenga tu trabajo, no te van a quitar lo que el Señor te dio. Amén. 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 Entonces, Catherine en sus inicios lidió con una tartamudez. Ella era tartamuda. Lo que pensaban las personas que cuando ella se montaba en esos escenarios pensaban que era algo que por nervio o porque no tenía control y el manejo de su comunicación ante el público, pues, pero no, Catherine, ella era tartamuda desde niña, así lo dice su hermana. Este, acontece acá en el libro que estaban en una reunión y habían unas personas que estaban murmurando de Catherine. Y bueno, no se habían dado cuenta que la hermana estaba ahí sentada cuando ella voltea, ¿verdad? Dice que ella voltea con esa mirada, tú sabes,
un poco víbora, pues. Ella voltea como con rabia, pero era porque estaban en críticas con la hermana, pero ella les hace entender que ella siempre ha sido así, ¿sí? Y ella era tartamuda desde niña, pero ¿qué pasaba? Que ella utilizaba eso como de provecho, como les dije al principio. Katy utilizaba las desventajas en ventaja para ella. Entonces, ella lidió con esa tartamudez, lo que la llevó a hablar lentamente y con énfasis, porque ella hablaba diferente, hacía pronunciaciones diferentes, porque claro, no tenía la capacidad de ir desenvolviendo como que el lenguaje como nosotros tranquilamente lo podemos hacer. Imagínense ustedes, si nosotros nos equivocamos a veces al hablar, que se nos enreda, se nos entraba la lengua, imagínense una persona con dificultad. Entonces era más difícil. Pero ella no se afligía por eso. Quizás tuvo sus momentos de bajones, ¿verdad? De emocional, pero siempre le sacaba como que el lado bueno de esa dificultad. Entonces, ella siempre pronunciaba las palabras distintas, hablaba un poco más lento y entonces aplicaba esa técnica para seguir asumiendo y aceptando su dificultad. Entonces, eso es lo que la hacía reconocible en su estilo de comunicación, de pararse allí en esos escenarios. Era lo que la caracterizaba a ella, destacando su capacidad de contar historias y captar la atención del público. Eso sí tenía ella, pues que donde llegaba captaba la atención rápidamente. Kulma siempre comenzaba sus programas con un saludo memorable. Entonces ella lo hacía como que el hola a todos, me estaban esperando. Y si nosotros escuchamos eso, lo podemos escuchar como que si es de una persona conocida. Entonces ella lo hacía como creando ese sentido de cercanía con los oyentes, para que así causarle como que un calor a ese lugar, pues, que no se sintieran incómodos. Entonces ella siempre usaba ese saludo memorable. Había descubierto que le había funcionado esa técnica y bueno, la seguía aplicando, así como otras virtudes que ella tenía. Iba aplicando esas técnicas para que los oyentes y todo el público entraran en conexión con ella. Amén. Se caracterizó por la humildad, por ser humilde, por ser una persona sencilla, y eso era lo que demostraba ante el público. Ella no, aunque tenía todas las herramientas, podemos decirlo así, para alimentarse del ego. ¿Por qué? Porque la alababan a ella sin saber de dónde venía esa unción. Habrán personas que sí sabían de dónde venía la unción porque estaban en la misma conexión de Katy, sí, y eso lo sabemos. Nosotros cuando vamos a la iglesia hay muchas personas que están ahí sentadas oyendo palabras. Habrán unos que el mensaje lo interpretan como el Espíritu Santo quiere y hay otras personas que, bueno, que lo toman a su manera. ¿Por qué? Pero quizás no tienen la misma conexión que pueden tener otros hermanos cuando ese pastor o esa pastora está allí dirigiendo el mensaje. Amén. Entonces, se caracterizó por esa sencillez y esa humildad ante el público. Ella siempre quiso crear como que ese estilo en que los programas y los oyentes se sintieran como que si tuvieran una conversación continua con ella. Entonces, no cabe duda que, bueno, que Kathryn Kuhlman había en ella y donde llegaba había ese derramamiento del Espíritu Santo. Ese acto de fe que cuando ella llegaba a propagar, o sea, eso aumentaba donde llegaba, eso era de impacto y bueno, eso era el boom, como decía su lectura, que ella creaba esa atmósfera poderosa.
¿Por qué? Por su estilo, por su manera de transmitir esa esencia, pero esa esencia con llenura del Espíritu Santo. Esa esencia no estaba llena por otras cosas, sino por el Espíritu Santo. Y bueno, a pesar de las críticas, de las burlas, ella siempre que crecía espiritualmente, ella sabía la forma perfecta e idónea para comunicarse con el Señor. Entonces, así como propagaba esa fe que ella cuando ella se paraba en ese escenario para fue de impacto para ella cuando ella llegó a ese lugar, este y había tantas personas, hermana, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer el capítulo, pero describe que había multitudes de personas. De hecho, estaba lloviendo y, y habían unos que se podían esconder bajo techitos, pues lo describe así, que habían techitos, que habían personas que entraban, otros que tenían paraguas, pero otros no tenían nada. Y aún así estaban allí esperando esa llenura, ¿ves? Habían personas en silla de ruedas, con muletas, bueno, infinidad de gente, de personas enfermas, con esa necesidad y con esa hambre del Señor. ¿Cuántos tenemos hambre acá del Señor? ¿O todos estamos llenos? Gloria. Gloria a Dios. Amén. 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 Entonces, para Katy, Amén, amén, hambre, hambre. amén. Amén. Bueno, vamos a seguir alimentándonos acá para ver si merma eso. Entonces, Katherine, Kuhlman quedó impactada cuando llegó en ese lugar. Cuando estaba en ese carro, ella dice que se agarró de la manilla del carro y se inclinó hacia atrás, pero fue impactada de las personas que habían, porque era multitud. Ella decía, Dios mío, ¿cómo puede haber tantas personas aquí esperando? Ser llenos, ¿ves? Entonces, a veces creemos que la gente, que las personas no tienen esa hambre, hermano, y es cuando más la tienen. Si nos ponemos a ver, ahorita el mundo está tan vacío, ahorita el mundo está tan perturbado, tan hambriento, y aunque las personas demuestren podemos decirlo bueno, que no, pues tienen como ese temor que teníamos cada uno de nosotros cuando estábamos allá. Y una vez que llegamos a los pies de Cristo siempre tenemos temores y ese paso es difícil de dar, ¿sí? Pero hay que reconocer que el mundo está a falta de ese alimento, de esa agua que transmite el Señor. Entonces, bueno, aquí también, bueno, aprovechamos y hacer ese llamamiento a que nosotros debemos llevar la palabra de Dios, a que nosotros tenemos que continuar lo que es la evangelización, hermano. Amén. Evangelizar, ¿para qué? Para llevar palabra de Dios y para darles de comer a todas esas personas que lo necesitan. Sí, porque Gloria. no, con una sola palabra basta para que esa persona pueda ser salva y pueda ser sana también. Entonces, amén. 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 Eh, entonces debemos estar atentos, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos a esa fe, pues, a esa fe, a conectarnos con la fuente, a estar direccionados con el Señor, direccionados con el Señor. Eh, Como Katy quedó impactada allí en tanta gente, solo para ser sana, imagínense, restaurada, edificada, ahí habían personas de toda necesidad. Entonces, ella reconocía, pues, ella sabía en qué fuente, y aunque muchos la imitaran, la gracia de ella, hermano, no se la iban a quitar. Y eso es lo que las personas estaban esperando. La gracia de Catri que se derramara en ese lugar para tan solo con una palabra ser salvo y ser sano. Eh, Va a llegar el tiempo, hermano, pero debemos tener la seguridad. Bueno, para unos dirán, no sé si todos los que estamos aquí, pero a mí me ha pasado que, que nosotros, bueno, a veces hoy en día le doy gracias a Dios porque estoy sirviéndole al Señor y cada día creo que me acerco un poquito más y el Señor, bueno, el Señor va avivando ese espíritu de una manera Amén. Amén. sorprendente.
Amén. Pero va a llegar un tiempo, hermanos, que bueno, que no vamos a tener la seguridad de que es el tiempo o no es el tiempo. Pero tenemos que estar claros y seguros de que el tiempo de Dios nunca llega tarde, ¿sí? A veces el tiempo llega, pero nosotros no estamos en el lugar que debemos, o sea, en ese lugar indicado para servir al Señor o en ese lugar para que podamos cumplir el propósito que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué Amén. debemos hacer? Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Nosotros debemos estar atentos en qué lugar estamos y en qué tiempo estamos, porque aunque parezca que llegó el tiempo, a veces el enemigo quiere como que confundirnos, ¿sí? A veces nosotros queremos como que apresurarlos a hacer las cosas, a veces cuando queremos algo para el Señor, nos preguntamos, ay Señor, pero ¿por qué si yo quiero estar allá o yo quiero servir de esta manera? Bueno, no me cumples, no me, no me pones en ese lugar, pero eso es que no es el tiempo. Aunque para ti parezca, ¿no? El Señor sabe cómo hace sus cosas y el tiempo de Dios es perfecto, entonces su tiempo nunca es tarde. Entonces, el enemigo, o sea, el diablo sabe cuánto tiempo nos queda en el lugar que estamos. El diablo sabe si nos queda poquito, si nos queda bastante. Él sabe cuánto nos falta para llegar a ese propósito, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí nos llegó ese tiempo? ¿Cuántos creen que ya tienen el tiempo allí para cumplir el propósito? Gloria. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Amén. y Amén. Gloria a Dios. amén. Muchos se preguntarán, bueno, Jessy, ¿cómo sabemos cuál es ese tiempo? Porque claramente lo estoy diciendo aquí, no sé si es el tiempo o estoy en el lugar correcto. Pero ¿cómo podemos medir? Eso también va por medio de la fe, hermano. Por medio de la fe. Y como hijos de Dios tenemos que andar por fe y no por vista, ¿sí? Como dice su palabra. Tenemos que andar por fe y no por vista. Porque si andamos por vista, hermano, nos vamos a atrasar en muchas cosas. Entonces vamos a perder esa bendición de recibir lo que el Señor nos da. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir nuestro nivel de fe? Por lo que hablamos, hermano. Así como Kulma hablaba con autoridad, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos que agarrar todo este material, utilizarlo como que de provecho y reciclar todas esas cosas y convertirlas como en una oportunidad para nuestras vidas y hablar con autoridad, alimentarnos de esa fe del Señor. Debemos trasladarnos con ese objetivo a donde quiera que vayamos, hablar como hijos de Dios. ¿Cómo hablamos como hijos de Dios? Bueno, con autoridad, que ese trabajo viene, que mis hijos vienen, que Él me va a sanar, que Él va a abrir puertas, que Él va a romper cadenas y que ese negocio va y va a prosperar, ¿sí? Que nada va a quebrar. Entonces, hablando con autoridad, declarando en todo momento y bueno, alimentando esa fe diariamente. Podemos observar el nivel que desarrolló Kulma aquí. Desarrolló un nivel de teatral alto, hermano, alto. Y eso era el trabajo que ella hacía a diario, diariamente ella se alimentaba, diariamente ella buscaba. En otros capítulos también podemos ver como también fue criticada de que no buscaba de Dios, porque las personas pueden ver mucho, ¿verdad? Pero solo ella conocía su realidad, ella con Dios. Y nosotros también tenemos nuestras realidades de esa comunicación con el Señor diariamente. Sí, algunas están altas, algunas están medias y algunas están bajas, pero nosotros tenemos que ir trabajando diariamente en alimentarnos, en buscar esa fuente idónea. ¿Y cómo buscamos esa fuente idónea? Afuera. No, esa fuente idónea tenemos que buscarla en intimidad con el Señor. Tenemos que buscarla en ese cuarto secreto, ¿sí?
Tenemos que ir alimentándonos Amén. poco a poco con el Señor para poder ir construyendo como que ese nivel, en este caso no será de teatro, pero en este nivel lo vamos a hacer de fe en nuestras vidas. Porque si andamos en fe, andamos con autoridad, andamos firmes. Pero si andamos poco bajo en la fe, siempre vamos a andar quebrantados, hermanos. Porque vamos a estar esperando lo que vemos, esperando que pase. ¿Y por qué no pasa? Entonces ahí es donde está el dilema, que andamos confundidos y que no andamos direccionados por el Señor. El Señor todo lo que te prometió a ti, así como se lo dio a ella, todo lo que te dio, Él lo va a cumplir en su tiempo, ¿sí? En su tiempo va a ir dejando Amén. ella, el Señor, todas las cosas que Él te ofreció y que Él tiene guardado para ti. Entonces tu tiempo también va a llegar, hermano. Quiero que sepas eso. Ella se Amén, lo recibo, lo fortaleció. Gloria a recibo. Dios, lo recibo. Gloria a Amén, Dios, gloria a Dios, aleluya. amén, amén. Tienen que tener la seguridad de que su tiempo también va a llegar. Amén, amén, amén. Entonces, ella desarrolló ese nivel de teatro alto, que aunque esas críticas en ocasiones la volvían vulnerable, porque bueno, como humana, ella se debilitaba, pues había momentos y, y transcursos de su vida que bueno, que a veces se debilitaba un poco, pues, porque tampoco el que anda en los caminos de Dios siempre va a tener como que esa... eh, van a estar ahí como que atacándote, sabes que el enemigo actúa y cuando estás sirviéndole a Dios siempre te lanza esos dardos en el camino como para que te vayas confundiendo, te vayas poniendo triste, te vayas deprimiendo, te vayas desviando del propósito, ¿sí? Pero ella, ¿qué hacía? Ella se fortalecía en Cristo. Ella se fortalecía en Cristo, dejando claro siempre a donde llegara que ella tenía un estilo y una identidad única. Era su esencia, como les venía diciendo. Era la esencia de Kuhlman la que le hacía ese fenómeno, la que le permitía transmitir toda esa pureza, la que permitía que otras personas la imitaran. Entonces, ella también cuidaba, a pesar de todo, si la imitaban, ¿verdad? Ella, no cualquier persona te imita, hermano. O sea, tú tienes que hacer cosas que sean, importantes y cosas que llamen la atención para que otra persona te pueda imitar. Entonces, nosotros, aquí amén, sí, cambiará. No, el Señor cambia todo, el Señor transforma todo. El Señor cambia tu tristeza en baile. Y bueno, aquí no estamos para estar con un corazón contrito, ¿verdad? Aunque ella se colocaba vulnerable, ella siempre tenía un corazón gozoso. Y más cuando ella se presentaba en esos escenarios que el gozo de ella era incomparable porque ella sabía lo que estaba haciendo y más que sabía que ella no lo estaba haciendo para Dios, sino para el Señor. Y por eso es que ella recibía todo, hermano. Ella le venía todo así por añadidura. ¿Por qué? Porque ella sabía a quién le estaba trabajando y a quién le estaba llevando cada escenario que presentaba. Entonces, ella siempre dejó claro esa esencia, como les decía, habían dos personas, había una persona que era Catherine Marshall, una autora, era muy conocida por imitar a Kuhlman, destacando la habilidad que ella tenía en todos esos escenarios y dejaba una huella de todos esos oyentes y admiradores esa vez que se presentó. Entonces Catherine tenía una personalidad, podemos describir a Kuhlman como que tenía una personalidad carismática que atrajo a muchos oyentes. ¿Y qué pasaba? Que ella mantenía ese enfoque constante en su presentación, lo que la hizo vulnerable a imitaciones humorísticas, ¿verdad? Ella se gozaba mucho en todo lo que le pasaba.
En todo lo que le pasaba, ella se gozaba, aún sabiendo que, bueno, que eran para críticas, que eran para burla. Ella no se lo tomó nunca así, ella nunca paró de hacer el objetivo que era y el propósito que el Señor le había enviado, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir finalizando por acá, pero quiero que busquen allí en Corintios 12:7, donde el Señor nos dice: pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. ¿Qué dice? A cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, lo que les estaba diciendo, que cada uno de los que estamos conectados aquí, hoy habemos 12 participantes. Cada uno tiene una gracia y una esencia personal. El Señor ha derramado en cada uno de nosotros una esencia diferente, una esencia intransmitible, que aunque nos imiten, que aunque quieran hacer lo que nosotros hacemos, no van a poder robarnos esa esencia que el Señor nos regala, hermano. Entonces, sigamos haciendo las cosas para el Señor, ¿sí? No estemos mirando a los lados, no nos estemos distrayendo, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Amén. El Señor ha depositado en nosotros esa gracia especial. Él ha depositado en nosotros esa gracia para cumplir cada función específica. Él quiere que seamos determinados, así como Kulma. Kulma era una mujer determinada y firme. Y que tenemos que creernos, en todo momento tenemos que creernos que el Señor ha depositado esa gracia dentro de nosotros, ¿sí? Que esa gracia no está en el aire, ni esa gracia está perdida, no. El Señor ha depositado la gracia en nosotros y nosotros tenemos que ejecutarla, nosotros tenemos que ir firmes y determinados, hermanos. El Señor nos entrega tantas cosas. Yo pudiera decir que yo soy yo puedo decir que soy multifacética, porque yo sé un poquito de cada cosa, ¿ves? El Señor me hizo enfermera, el Señor me hizo aprender tantas cosas, y cada día aprendo más para yo desarrollar en este mundo, y yo ahora lo entiendo de que, y bueno, quizás no tenía ese objetivo anteriormente, pero que en cada lugar donde yo llegue, que sea como sea, que el Señor me quiera usar, que sea para glorificar su nombre, ¿sí? Así yo esté vendiendo dominos en una esquina, pero que yo venda ese domino y que yo dé un mensaje. Y eso es lo que quiere el Señor. Que donde estemos, llevemos y transmitamos ese mensaje que Él quiere. Que es bueno, que es esa fe en Cristo, ¿verdad? Que tenemos que refugiarnos en Él, que tenemos que buscar cada día de Él. Entonces, que sea donde te coloque el Señor, que siempre llevemos como que esa esencia, esas ganas de evangelizar, así como lo hacía Kulman, que llevemos esa esencia del Señor, porque Él ya nos las dio, pero tenemos que saber ejecutarla. Entonces, bueno, sí, yo me considero que soy una mujer muy bendecida, porque el Señor me ha dado tantos dones, ¿verdad? Y aún así Amén. uno como que inconforme, porque uno siempre pide más. Porque, ay, Señor, ¿y porque yo no estoy allí? Yo puedo decir que yo, desde que llegué a la iglesia, hermano, aquí un testimonio. Yo siempre le decía a mi familia, a mi esposo, ahora yo quiero pertenecer en el ministerio de adoración. Y no sé, hermano, a lo mejor yo canto horrible, pues, pero yo decía, yo me veía ahí cantándole, como que alabando al Señor, ¿ves? Entonces es como un anhelo, pues, es Gloria a algo Dios. que tú quieres, que es algo que tú le pides al Señor, ¿verdad? Pero vamos a los tiempos, a lo que les hablaba, al tiempo que... ¿Será que es el tiempo? Pero yo no lo entendía así. Bueno, con este capítulo a lo mejor lo entiendo un poco más,
porque hoy en día tampoco pertenezco a ese ministerio, ¿verdad? Ya llevo rato en la iglesia, pero es que el Señor no me quiere ahí, el Señor me quiere en otro lugar, el Señor me quiere evangelizando, el Señor me quiere sirviendo de otra forma, y bueno, yo estoy aquí presta para el Señor, entonces que desde hace un tiempo yo le dije, bueno, Señor, entonces úsame como tú quieras, ¿sí? Y bueno, y aquí está el Señor usándome, porque el Señor me está levantando a las 4, 3:30 de la mañana, algo que yo no hacía. Yo decía, por Dios, yo no me voy a levantar tan temprano, qué horrible. No, ¿por qué? Porque bueno, yo me caracterizaba por ser dormilona, pues eso me da una flojera horrible. Pero el Señor te usa de una manera y va transformando ese espíritu, hermanos, que bueno, que es irreconocible. Tú te levantas a veces, bueno, suena la alarma, pero ya tú estás ahí atenta y firme para levantarte. Y que el Señor me sigue usando. No me está usando como una vez se lo pedí, pero mira, el Señor me usa de otra forma. Y donde en las oportunidades que me toca servir en la iglesia, lo hago de corazón, lo hago con amor, porque yo sé que eso es para el Señor. Amén. Entonces, bueno, el tiempo va a llegar para todos, para mí también. A lo mejor un día les cuento que estoy ahí en el ministerio de adoración. Amén. Entonces, bueno, hermano, tenemos que ser determinados, firmes, llevar esa esencia en cada uno de nosotros. Eh, Nada hacemos, hermanos, con tener el llamado y no creer en nosotros, porque nada hacemos con eso, perdemos el enfoque. Entonces Amén. debemos creernos que tendremos la capacidad para desarrollar cada tarea que el Señor nos da. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo puedo describirle, yo anoté por aquí cuáles son los pasos o cuáles serían los pasos que puedo brindarles a ustedes, ¿verdad? Como que esa motivación, ¿verdad? Para que den esos pasos firmes. Y bueno, el primero sería creer en ti. Esa actitud, hermano, te hará imparable, porque si el Señor ya te entregó eso, es porque tú tienes la capacidad para asumirlo. A Culma le Amén. entregaron, amén, a Culma le entregaron un ministerio grandísimo, porque no todos tienen ese ministerio, ese don de sanidad. Amén. No todos tienen esa capacidad de ser usados por el Señor de esa gracia, pues. Entonces, lo que el Señor te entregue. Entonces, pero primero el Señor te puede entregar, mire, un imperio a ustedes. ¿Pero qué? Si no creen ustedes, hermanos, si no creen que tienen la capacidad, pues no va a haber frutos allí. Entonces tenemos que creer en nosotros, en que nosotros somos hijos de Dios, en que nosotros no estamos solos, estamos con el poderoso gigante y que vamos a ser imparables en la obra de Dios. Otro de los puntos sería luchar contra los miedos. Luchar contra los miedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer que nosotros nos escondamos, detrás de esas inseguridades, de esas dudas. Entonces el enemigo siempre va a querer que nosotros nos distraigamos, que creemos que no, yo no soy capaz de hacer eso, pues, ay no, yo servirle al Señor, no, y si lo hago mal, o no, yo no voy a hacer eso, porque siempre esas inseguridades, y nosotros como humanos siempre tenemos un punto en que somos inseguros, nos cuesta dar ese paso, pero ese paso tenemos que afirmarlo con la palabra de Dios, pues buscar esa intimidad para que el Señor te fortalezca. Y también luchar. ¿Y cómo luchamos contra esos miedos y contra esas angustias? Por medio de la palabra. Y es que en la palabra está todo, hermano. Amén. Amén. En la palabra está todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diablo? El diablo siempre va a querer como que cegarte para que pierdas la visión a todo lo que el Señor te quiere ofrecer. Él va a querer como que colocarte esa venda ahí para que tú te distraigas, para que tú desvanezcas, pero no, o te va a colocar dificultades. A Culma le colocaron tantas dificultades en su ministerio, en la parte teatral, personas que se burlaban, personas que le imitaban, personas que, bueno, que le hacían que su ministerio se volteara, pero que
Ella no, ella siguió creyendo en ella siguió firme en el Espíritu, firme con la palabra de Dios y direccionada por esa esencia, ¿sí? Entonces, la meta aquí, hermano, es no perder el enfoque. Entonces, es que coloquemos nuestras habilidades en las manos del Señor. Vamos a colocar nuestras habilidades en las manos del Señor y vamos a dejarnos usar por Él, ser direccionados por Él, ser dirigidos, ser llenos del Señor para poder ser ese instrumento valioso que el Señor quiere que nosotros seamos en este mundo, ¿sí? Que nosotros seamos ese instrumento de propósito, dejándonos usar por el Señor en este mundo. Amén. Bueno, hermanos, este era el mensaje del día de hoy. Ese fue mi análisis en este capítulo poderoso, lleno de enseñanza. Tenemos estos pocos minutos. Si alguien quiere expresar algo, bueno, están los micrófonos abiertos, hermano. Dios le bendiga y espero que haya sido de bendición cada palabra que se dirigió aquí. Amén. Amén. Buenos días, Dios bendiga tu vida, hermana. Estoy un poquito ronca, perdón. Amén, A mí me amada. llama la atención muchas cosas, pero una en particular es que Kuhlman tenía muchas cosas materiales, muchos bienes, pero ella decía como Pablo, pues todo lo desechaba, ¿verdad? Porque o sea, tener al Señor con nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Eh, lo puedo decir por mí, cuando yo llegué a la iglesia, yo no había nada que me hiciera feliz, o sea, yo vivía, sí, cuando logré esto voy a ser feliz, por ejemplo, mi apartamento, amén, pero yo me sentía vacía, no me sentía, y con respecto a lo que te dice de la palabra, a mí me bastó una sola palabra, que eso me quebrantó y me hizo arrodillarme delante del Señor, amén, o sea, siempre hay algo, una palabra que hay que dar, que el mismo Señor te va a dirigir, porque Él es el que nos usa para llegar a las personas. Amén. Déjase usar por Él y nuestro conocimiento es nada. Amén. Es más, de hecho, Él es el que nos va preparando. Yo siento que mi propósito es ser maestra y me preparó desde niña. Yo daba clases desde niña, pero el entendimiento me lo dio mucho después, pues. Amén. Y que me use en lo que Él me quiera usar y gloria a Dios. Vaso de barro. Instrumento útil en la mano de Dios. Gracias, amada. Dios bendiga tu vida. Amén, amada, así es. Y bueno, ciertamente, ahí yo les dije que había multitudes de personas y como tú dices, esas personas estaban necesitadas nada más de una palabra. Sí, porque a veces ni siquiera querían que la tocara, solamente querían escuchar como que esa palabra que la sanara. Entonces, bueno, sí, no tenemos nada si no tenemos al Señor, estamos vacíos en este mundo, pero tenemos que entregar todas nuestras habilidades a nuestro Padre para que Él nos use como quiere. Amén. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermana. Dios te bendiga. Bueno, también como dice la palabra, ¿no? Nosotros debemos de tener determinación en el propósito de Dios, porque Dios nos ha dado dones y talentos. Dios nos ha dado ese espíritu de manifestación que nosotros debemos de sacar lo que tenemos adentro, pues. ¿Sí? Y confiar que siempre Dios nos está respaldando. Nosotros sacar, como que dice, ese miedo, esa inseguridad que no nos deja avanzar. Entonces, si nosotros confiamos en Dios y tenemos fe que el Señor está con nosotros, Dios va a ser con nosotros como Él quiera. Amén. Amén. Y tenemos que estar pendientes de que tengamos la fuente correcta para poder desenvolvernos y que el Señor nos use como Él quiere. Amén. Bueno, sí, buen día. Dios bendiga.
está claro que es la fuente la que nos va a alimentar. Y bueno, Catherine lo sabía, pues ella estaba clara de que Dios había destinado como para cada, como lo ha hecho con nosotros un propósito, pero ella lo venía este, descubriendo y no lo hizo sola, sino con su mejor amigo, que es el Espíritu Santo. La ha ayudado y que ella se pudo desenvolver en todos esos ambientes donde tenía esos resultados, pues llegó a un lugar donde ese lugar que llegó ella que cuenta o que está escrito en el capítulo, ella se quedó impresionada porque había yo no sé cuántas personas y aparte de eso habían 2000 que estaban por entrar, o sea que era una multitud y solo Dios puede hacer eso a través del Espíritu Santo usándonos como instrumento aquí en la tierra, pues amén. Amén, amada. Amén. Amén. Bueno, digo la vida de mi esposa. Y de verdad que aquí Catherine nos habla y nos dice que cuando Dios nos da esos dones, cuando Dios está con nosotros, Él siempre nos va a respaldar, que debemos ir confiados, que debemos vencer y derribar todas esas barreras que el enemigo quiere ponernos siempre, porque siempre el enemigo nos va a poner, cuando vamos en el camino de Dios, siempre va a lanzar esos dardos, va a poner trabas, va a hacer muchas cosas que Él quiere que nosotros caigamos. Y nosotros va a depender de nuestra actitud, de nuestra determinación en hacer las cosas para Dios. Y que tenemos que seguir confiados que el Señor nos va a dar la victoria siempre. Amén. Y bueno, quería acotar ahí algo también de que, bueno, mi esposa canta bonito, ¿oyeron? Ella alaba bien. No, esa es mentira que ella dijo ahí que no cantaba feo. Que cante, que cante. Ajá, amén, amén. No, 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 eso es amor, hermano. Pedacito, estamos esperando. Eso es amor. Nosotros también te amamos. Bueno, no sé si alguien más quiere expresar algo. Nos quedan 5 minuticos para luego irnos a nuestro devocional. Bueno, bueno, hermano, como todos dijeron acá, ¿verdad? Y como se los dije, tenemos que ser direccionados por nuestro Padre, ¿sí? Vamos a sacarle provecho a cada don que el Señor nos regala, vamos a hacer de propósito cada dificultad que se nos presente, no veamos la parte mala, sino veamos el propósito y lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Acuérdense que cuando nosotros nos dan esa, cuando nosotros vamos a servir o cuando vamos a cumplir algo que es un llamamiento del Señor, Él no nos va a colocar ahí en la llegada de una vez. No, Él nos va a colocar Él nos va a colocar atrás. Nosotros tenemos que caminar, pero para que Él nos coloca, Él siempre nos coloca un punto de llegada, pero es para que nosotros nos vayamos fortaleciendo en ese camino, para que nosotros vayamos transformando nuestras vidas, para que nosotros vayamos siendo, como dice nuestra hermana, que tenemos que ser ese barro, ¿verdad? Y estar en esas manos del alfarero, siendo transformados, siendo moldeados a lo que el Señor quiere con nosotros, ¿sí? Y que nosotros a nuestra voluntad no vamos a ser esa persona que nosotros queremos ser. Hay un tiempo para todo, hermano, la palabra lo dice, que hay un tiempo para todo.
Entonces tenemos que saber discernir, ¿verdad? Vamos a buscar esa intimidad con el Señor para entender cada propósito. Sabemos aquí que todos los que estamos acá quizás tenemos anhelos en nuestros corazones y quizás siempre nos hacemos preguntas, pero el Señor todo lo tiene escrito, hermano, y todo lo que permite, todo es bueno, como dice su palabra. Todo es bueno, aun siendo lo malo, mire, para el Señor todo es bueno. Entonces, hay que esperar ese tiempo, ¿verdad? Pero no hay que esperarlo sentado, hermano. Tenemos que esperar ese tiempo edificándonos, trabajando en nosotros, trabajando en la palabra, llenándonos, que cuando ese tiempo llegue nosotros estemos en el lugar idóneo para poder asumir esos retos que el Señor nos da. Porque si no, vamos a perder todo ese tiempo, hermano. Y el Señor, mire, vuelve y te deja pasar la oportunidad. Y ahí es cuando venimos y entonces decimos, ahora, Señor, ¿y por qué tú tanto tiempo? Si yo te he pedido, si yo te he orado, Padre, ¿y por qué tú no me das lo que yo te pido? Entonces también tenemos que hacer como que un autoanálisis que estamos haciendo nosotros para llegar a ese lugar que el Señor nos quiere que nosotros estemos. O nosotros estamos en ese lugar que el Señor quiere que yo esté, o estoy más atrás. Porque más adelante no creo, hermano, porque si no ya el Señor hubiese cumplido los propósitos. Pero entonces estamos retrasados, no el tiempo de Dios, sino el tiempo de nosotros. Y nosotros somos los que retardamos nuestras bendiciones. Nosotros somos los que retrasamos nuestras victorias, nuestros propósitos los retrasamos nosotros, no es el Señor. Aunque a veces, bueno, remetemos contra Dios, pero no es el Señor. Somos nosotros que no hacemos las cosas como debemos hacerlas. Entonces el mensaje es, hermano, no decaer, seguir haciendo la tarea, buscar de Dios, buscar esa llenura del Espíritu Santo, buscar esa conexión con el Señor, que la conexión, acuérdate de la fuente, no busquen el chorrito del lavamanos, no, busquen la fuente, no busquen el fregadero, no, vamos a buscar la fuente idónea, de donde viene todo eso, ¿sí? Entonces, para que podamos recibir y podamos ser usados como instrumento poderoso del Señor, porque yo estoy segura, hermanos, de verdad que mire, si usted está aquí es porque usted tiene un propósito, y aquí todos tenemos un propósito, y a todos, como les dije, se los repito otra vez, a todos le va a llegar su tiempo de ser usados en las manos del Señor. Entonces, Amén. amén, hermano. Amén. Bueno, entonces ya queda un minuto para irnos a nuestro devocional, a seguir conectados con la palabra del Señor y a seguir en sintonía. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendigo la vida de la hermana. Oye, amado, paso por aquí porque veo que nos quedan 11 capítulos. Mañana vamos a trabajar con el 12. Anoche nadie pasó el análisis. Y yo entiendo que, bueno, chévere, la hermana explicó bien, pero hay muchas cosas que se pierden, ¿sabes? Ella habló como el 40% de lo que habla ese capítulo, porque no da tiempo de hablarlo todo. Ella agarró la esencia, pero hay muchas cosas, mucho entre líneas que usted puede aprovechar. De hecho, cuando leemos los análisis, nos damos cuenta de que todo el mundo dice cosas diferentes, porque cada quien capta cosas diferentes. Y hay personas, amados, que no se están conectando. Están aquí en el grupo, pero no se están conectando. Y esas personas leen los análisis. O sea que nosotros podemos ser de bendición a otros a través de los análisis. Pero a veces la flojera, no sé, la desobediencia, porque ya hemos hablado de que es una condición sine qua non, que para que esté en la escuela tiene que pasar el análisis. Tiene que estar dispuesto a seguir el método. No podemos dañar el método que ya hemos establecido. Entonces mi llamado a la gente obediente, pues obviamente, es que hoy hagan el análisis del capítulo 12. No es un antojo mío, yo los leo todos, es una forma de aprender, de retroalimentarnos
igual cuando termina el devocional, que aprendió. Hay gente que no se conecta, pero lee lo que usted aprendió y somos de bendición para ella. Amén. Así que bueno, lo bendigo, amado. Que tenga un día extraordinario. Amén.